El capítulo Armonía con la Naturaleza reporta que el año 2011 no marcó ningún cambio significativo en las tendencias que el país trae en gestión ambiental en las últimas décadas. Se reforzó la parte principal de sus logros, que tiene que ver con área protegida, recuperación de cobertura forestal, ampliación del área protegida marina, que era una deuda que teníamos durante muchísimos años en el país, pero también se profundizaron las debilidades, y la principal es el uso insostenible de los recursos naturales que tenemos en el territorio, sobre todo manteniendo una huella ecológica negativa, es decir, cada costarricense utiliza un 8% más de los recursos que tiene disponibles el territorio. Este uso insostenible tiene que ver, entre otras cosas, con la huella de carbono. Es el principal explicación del crecimiento, es el crecimiento en las emisiones contaminantes que hemos tenido en los últimos años. ¿Por qué? Principalmente ha sido por el sector transporte, que representa el 59% de todo el consumo energético nacional. Mantenemos una matriz que es de 3/4 partes de petróleo, y además crecemos en el porcentaje de electricidad generada con petróleo, lo cual era una fortaleza importante en el país, y logramos en el 2011 el porcentaje más alto en los últimos 15 años. A estas tendencias el informe le suma nuevas alarmas, estudios que reportan temas sobre los cuales no se había profundizado antes. Uno de ellos es la contaminación sónica, que es resultado en gran parte del crecimiento desordenado y del parque automotor en el área metropolitana, y se analiza con mapas de contaminación severa y moderada en algunas zonas que generan preocupación, y además preocupación a nivel de la salud laboral, de la salud humana. El otro es la huella hídrica. También se presentan estudios sobre la presión que el costarricense ejerce sobre su recurso agua. Tenemos un consumo anual superior al promedio mundial, por ejemplo, y superamos en 31% la capacidad del territorio de dotarnos de agua. También se presentan estudios sobre contaminantes emergentes, un tema novedoso que se suma a los hidrocarburos y agroquímicos que tradicionalmente se han estudiado en materia de contaminación de aguas, pero no se han estudiado la presencia, o no se había estudiado la presencia de algunos otros componentes químicos usados, por ejemplo, en nuestras casas de higiene, medicinas y otro tipo de sustancias químicas que el país importa y utiliza, y vale la pena empezar a reportar. También hay nuevos estudios que tratan de demostrar de manera más concreta algo sobre lo cual ya se había venido advirtiendo, que es la relación existente entre pobreza y riesgo. Se presenta en este caso un mapa que compara las necesidades básicas insatisfechas como indicador de pobreza por los cantones con la afectación por desastres a lo largo de una década, como en la base de datos de desastres de Cinventae, tratando de mostrar un poco la relación existente entre la vulnerabilidad social y el riesgo de desastres. Todos estos problemas le generan al menos dos desafíos estratégicos al país inmediatos, los cuales tiene que asumir acciones muy concretas. El primero es la huella ecológica. El balance negativo es un balance que se puede solucionar, y nosotros estimamos de alguna forma, centrados en el tema energético, cuál podría ser las acciones que permitieran equilibrar el balance ecológico. Una reducción de cerca del 27% de las emisiones contaminantes del país generarían que el país tuviera por primera vez en una década una huella ecológica balanceada. Esta meta, que no existe, es una meta que se puede hacer, sobre todo si se ataca el principal consumidor energético nacional, que es el sector transporte. El segundo desafío estratégico es el ordenamiento territorial. Aquí tenemos una historia fallida desde los años 60 de muchas acciones que no se concretan. Ha sido muy evidente en la última década el caso del área metropolitana, con la elaboración y presentación del PRUGAM, y ahora otros proyectos en debate, sin que se termine de concretar una forma de ordenamiento que piense regionalmente el área metropolitana. Además, se estima cuál ha sido el impacto que ha tenido las regulaciones que sí existen, pese a sus limitaciones, como por ejemplo el anillo de contención urbana, y la necesidad de mantener y de actualizar y de mejorar, por lo menos para ganarle tiempo a los peores excesos que el crecimiento urbano desordenado genera sobre el país. Para todos estos desafíos, lo cierto es que el marco políticamente es complejo, sobre todo porque es un tema muy conflictivo. El 2011 fue el año de mayor número de acciones colectivas desde el año 97 que se tienen registros, ¿verdad? Superó el año 2010, que ya había sido el más alto.
con la característica de que no hay un solo tema que haya sido movilizador en tema ambiental, sino que hay muchos temas en los cuales la población reacciona y sobre todo en contra de las autoridades del Estado, municipalidades, poder ejecutivo, sobre todo como principal objeto de denuncia y de demanda y sobre todo a través de vías judiciales, dado que los canales de diálogo político no existen. Y ese es el otro marco que es complicado. El país necesita decidir de manera colectiva, dialogar en torno a cuál es su posición sobre la sostenibilidad ambiental, y para esto necesita crear instrumentos y crear espacios participativos e informados que permitan ubicar la prioridad política que tiene el tema e incorporar a la sociedad en tomar un camino claro al respecto.